Hola, te doy la bienvenida a Lo extraordinario de ti. El día de hoy quiero hablar sobre historias de corazones rotos, pero todas esas historias van a ser las experiencias que yo he tenido al respecto. Te voy a compartir mi pantalla y en realidad mi interés no es solamente contarte la historia, sino también contarte lo que no funcionó de estas experiencias, lo que sí funcionó de estas experiencias, lo que he aprendido a partir de ellas y también lo que ha pasado después para que me uses como espejo y veas si algo de lo que comparto te puede servir a ti, si tú estás pasando por una situación similar. Entonces, pues empezamos con mi primer corazón roto. Para poner un poco de contexto, yo de adolescente tuve una crisis muy fuerte porque descubrí que me gustaban las mujeres. Y a causa de eso y que yo estaba muy ocupada tratando de entender qué pasaba y definirme o todo esto, pues no tuve ninguna relación de pareja en la adolescencia. Yo estaba en crisis y eso era un tema cerrado. Entonces, hasta el momento en el que yo pude aceptarme fue cuando ya pude abrirme a tener una relación. Y eso sucedió cuando yo tenía 20. Entonces, conocí a una chica y fue todo muy rápido. Nos conocimos, nos empezamos a hablar y todo. Y bueno, decidimos a muy poco tiempo que queríamos tener una relación, ¿no? De noviazgo. Pero para mí era una experiencia totalmente nueva. Yo nunca había tenido pareja antes y lo que pasó fue que me emocioné, me entregué totalmente y como se dice aquí en México, no sé si en otros lugares, me fui de boca, ¿no? Eso quiere decir como que me fui con todo el impulso y no frené. Y entonces eso causó que se rompiera el equilibrio que debe haber en todas las relaciones entre dar y tomar o dar y recibir. Yo daba mucho en esta relación, di todo de mí, era súper detallista y estaba dando mucho. Y no me daba cuenta que para esta chica eso estaba siendo demasiado porque ella sentía que no podía dar al mismo nivel que yo. Y eso lo que pasó, lo que causó fue que se rompiera la relación. En esta etapa fueron 4 meses, solo fueron 4 meses cuando ella me dijo que ya no podía seguir, me dijo otras razones, hasta después entendimos que eso era lo que había pasado, pero me dijo que ella ya no quería seguir, que tenía otros problemas, otras preocupaciones y que no me merecía, eso era algo que ella me decía mucho y ahora entiendo que eso era como, pues, esa parte de, es que tú estás dando demasiado y a mí no me alcanza, ¿no? Y pues bueno, terminó la relación a los 4 meses. Fue poquito tiempo, pero siendo mi primera relación y después de haberme entregado tanto, lo que pasó fue que de verdad sentía que me moría, ¿no? O sea, esos siguientes días fueron muy duros. Recuerdo que lloré muchísimo y cada día que despertaba pensando un día más sin ella, 2 días más sin ella y así iba contando los días, ¿no? Y esta foto la agregué aquí, es un poco icónica para quienes estén escuchando solo el audio. Es una foto de mí con mi cara en la mano, tapándome la cara. Y esta foto es de justamente el día de después o algo así que esta chica terminó conmigo. Yo no quería terminar, por supuesto. Y le hablé a un amigo porque de verdad me sentía, pero fatal, ¿no? Había llorado toda la noche. Creo que nunca he llorado tanto como ese día y tenía los ojos hinchadísimos, ¿no? Tenía los ojos así de sapo y entonces fuimos a un café, ¿no? Para que él pues me escuchara y me apapachara y todo, ¿no? Era un amigo. Em, y pues en algún momento él quería tomar una foto porque solíamos tomar fotos, pero yo dije, no, o sea, con esta cara de sapo que traigo, ¿cómo crees que me vas a tomar una foto? Entonces me tapé la cara y pues él de todas formas tomó la foto y pues quedó inmortalizada como una foto con una historia fuerte detrás, ¿no? Pero en ese momento recuerdo que de verdad las sensaciones que yo tenía eran horribles. Tenía un nudo en la garganta todo el tiempo, literalmente, o sea,
aquí sentía ese nudo en la garganta que no se iba con nada y que por lo mismo de sentir ese nudo, como que sentía que no podía comer, como que sentía que no podía pasar los alimentos. Digo, era solamente una sensación, porque en realidad sí podía, pero pues dejé de comer como 2 semanas y bajé mucho de peso. Por lo mismo, o sea, por esta angustia que la sentía aquí en el cuello, ¿no? En la garganta. También lloraba todo el tiempo y a todas horas, o sea, en ese momento estaba en la universidad, entonces iba camino a la universidad, iba llorando. Entraba a las clases, de pronto si la clase estaba muy buena me distraía un poco, trataba de poner atención, pero de pronto me llegaban pensamientos de extrañar a mi ex y me acordaba de ella y todo, y empezaba a llorar otra vez en medio de la clase, ¿no? Nada más se escurrían las lágrimas. Y así, o sea, por todos lados yo iba llorando. Y pues fue un proceso muy duro, la verdad. Sí, fue muy doloroso. Algo importante que mencionar es que terminamos, pero ella me dijo, bueno, pero podemos seguir siendo amigas, ¿no? Y yo con mi inexperiencia en ese momento le dije, bueno, pues sí, ¿no? O sea, un poco pensando en, bueno, pues de esto a nada, pues esto, ¿no? Y por supuesto con la esperanza de que en algún momento podíamos regresar. Em, pero lo que pasó fue que seguimos hablando, ella como que muy tranquila, y yo cada vez que hablábamos me ponía muy mal, ¿no? O sea, yo lo que trataba de hacer cuando hablábamos era echarle porras para que se sintiera mejor, para que le echara ganas a la vida o los problemas que tenía, pero pues detrás de eso estaba como, ya ponte bien para que puedas regresar conmigo, ¿no? Entonces, esto al final pues no estaba ayudando porque después de hablar yo me sentía como que muy mal, dejábamos de hablar y otra vez me entraba una ansiedad horrible, una angustia horrible. Y en ese momento empecé, bueno, estaba yendo a terapia, ¿no? Afortunadamente tenía un espacio donde podía hablar de lo que sentía. Y recuerdo que cuando una de esas sesiones que le contaba a mi terapeuta cómo me estaba sintiendo, ella fue la que me dijo, oye, a ver, siendo realistas, en este momento tú puedes ser su amiga. Y bueno, ahí me cayó el 20 de que pues no, ¿no? O sea, porque yo no quería terminar, yo no la quería como amiga, yo la quería como mi pareja. Y, y pues ella estaba tranquila y todo, pero cuando es así, que tú no quieres terminar y la otra persona sí, para la otra persona puede ser, digamos, entre comillas, fácil seguir manteniendo la comunicación y ser amigos una vez que termina la relación. Pero para quien no quería eso, es difícil verlo o ver a la otra persona de otra manera, ¿no? Entonces, a partir de esto que me cuestionó mi terapeuta, yo dije, no, pues es verdad, o sea, yo no puedo ser su amiga en este momento. Y entonces hablé con ella y le dije, oye, ¿sabes qué? No puedo. Yo no puedo estar así, necesito distancia, no podemos hablar, no nos vamos a ver, y pues ya, ¿no? Se quedó un poco así. Pero sí le dije, porque todavía en ese momento pues tenía así la esperanza de regresar, sí le dije que si en algún momento quería regresar o algo, que para eso sí me hablara, ¿no? Y pues lo que sucedió fue que empezó a pasar el tiempo. Ya una vez que yo cerré esa puerta, que creo que eso es algo que funcionó para cuidarme, ¿no? Aunque también fue doloroso y el dolor seguía ahí presente, fue que empecé a enfocarme en mí. Empecé a descubrir que sí podía vivir sin ella, porque de verdad que al principio la relación era como, o sea, me voy a morir, ¿no? O sea, del dolor emocional que siento. Pero me di cuenta de que pues sí estaba sobreviviendo. Entonces eso hacía que el dolor cada vez se sintiera como que un poco menos intenso. Después sucedió que empecé a hacer cosas nuevas, ¿no? Una de esas cosas es que me metí a un equipo de tocho femenil, donde conocí buenas amigas y fue una buena experiencia. Empecé a hacer ejercicio, me gustó esa etapa, ¿no? Y pues bueno, poco a poco empecé a sentirme mejor, empecé a darme cuenta de que podía hacer otras cosas, de que cada vez la extrañaba un poco menos, aunque no había dejado de pensar en ella del todo. Y sucedió que en algún momento volvimos a hablar, volvimos a vernos y regresamos a la relación, ¿no? Pero algo importante, y ojo con esto, quiero que sepas que esto se dio después de un tiempo
en el que yo estuve trabajando en mí, ¿no? En el que yo puse límites, estuve enfocándome en mí, no había contacto para nada de ningún tipo. Y pues cuando regresamos, yo ya estaba en un punto diferente, había crecido un poco, ¿no? Eh, entonces, bueno, te digo esto porque puede ser que si tú estás pasando por un corazón roto, pues esto te dé esperanza de que puedas regresar con tu ex, pero si bien puede suceder en algunos casos, lo importante es darte un tiempo para trabajar en ti, para sanar, para estar mejor, etcétera, entender qué pasó y después, pues quién sabe, la vida dirá, ¿no? Em, pero bueno, en este caso regresamos, pero yo regresé de una forma distinta y empezamos a construir la relación de una forma diferente. Yo ya no me fui tan de boca como al principio, que era inexperta y nueva en eso. Em, y pues de esa manera pudimos mantener la relación mucho tiempo, ¿no? De hecho, la relación duró 10 años. De hecho, nos casamos. Nos habíamos casado y todo, pero el cambio, después de que nos casamos, nos hizo caer en la rutina y empezamos a desconectarnos. Después de estos 10 años que la relación, la verdad, fue bonita, fue linda, um, después de casarnos, algo cambió. Y entonces nos empezó a ganar la rutina, nos empezamos a desconectar, pasábamos poco tiempo juntas y pues yo notaba esos cambios y yo hacía intentos por volver a conectar, pero era complicado. Entonces, pues eso empezó a avanzar y avanzar y avanzar y nos empezamos a desconectar cada vez más. Y luego, además, otra cosa que se juntó con eso es que empezamos a caminar hacia lugares diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, empezamos a hablar del tema de los hijos, ¿no? De tener hijos. Y ella decía que ella sí quería tener hijos. A ella le gustaban los niños, pero a mí no. Y yo como que en algún momento había llegado a dudarlo, si podía tener hijos o no. Pero en ese momento, pues ya que era el momento de tomar la decisión y una decisión tan importante en la vida, pues yo empecé a dudar, empecé a cuestionarme, le dije que me diera tiempo porque yo no sabía si sí quería o no. Pero la verdad es que solo alargué el tiempo porque sí sabía en el fondo que yo no quería, ¿no? Entonces me tomé un tiempo para decidir, para pensar, para reflexionar, todo esto. Y al final mi decisión fue que yo no quería tener hijos, ¿no? Y entonces yo sabía que esa decisión pues nos iba a llevar a tomar caminos diferentes, porque ella había dicho que ella sí o sí, conmigo o sin mí, ¿no? Entonces, pues bueno, alargué el tiempo pensando y viendo si yo podría ceder en eso, pero bueno, siendo un tema tan importante, dije, no puedo ser desleal a mí en esto tan importante. Entonces, hablé con ella, le dije que yo no quería tener hijos, sabíamos lo que eso significaba y después de una semana nos separamos, ¿no? Y esta foto, la pongo aquí, es una foto con mis amigos que en ese momento eran los más cercanos a mí. Y es una foto también icónica porque ese fue el día de mi mudanza, ¿no? El día que yo estaba toda destrozada, el día que, o sea, había pasado una semana de que yo había hablado con mi ex para decirle que pues ya no podíamos seguir juntas y llegaron ellos al rescate, ¿no? A ayudarme a sacar algunas cosas, algunos muebles, mi ropa, etcétera. Y pues bueno, o sea, ellos estuvieron ahí conmigo acompañándome. Fue lindo, fue una sensación agridulce, ¿no? Porque por un lado fue sentirme acompañada, apoyada, querida por ellos, y por otro lado tenía el dolor del segundo corazón roto, ¿no? Entonces, bueno, la relación terminó, no terminamos mal, pero fue doloroso. Y aquí viene otro punto que en realidad jamás había contado abiertamente antes, pero en medio de la insatisfacción de mi relación, empecé a involucrarme con otra chica, ¿no? Um, yo intenté solucionar las cosas al principio, le sugerí que fuéramos a terapia, por supuesto, ¿no? Siendo psicóloga y todo. Y pues bueno, ella o sea, en ese momento no estaba abierta a esas opciones. Y entonces en esta insatisfacción se abría un hueco por donde entró otra persona. Lo complicado fue que ambas teníamos parejas
pareja y ambas relaciones pues eran de muchos años, eran muy estables, ¿no? O sea, y pues entonces nos veíamos a escondidas y tal, y bueno, al final esa bomba nunca explotó en mi historia, en mi relación, en la de ella pues más o menos. Pero bueno, entre los problemas que yo traía en mi relación y los que esta chica traía en su relación, acabaron las relaciones que teníamos al mismo tiempo. Y pues entonces yo sentía que ahora íbamos a estar juntas, ¿no? Terminó mi relación con mi ex, la relación está larga de 10 años, con mi ex esposa, y pues de alguna manera sí me agarré de esta otra relación nueva. Y sí sentía el dolor, pero no lo sentí tan intenso porque estaba entretenida, digamos, con esta otra persona. Y entonces aquí viene la historia de mi tercer corazón roto. Yo esperaba, voy a ser muy sincera con esto, en mi cabeza yo esperaba que al terminar nuestras relaciones pudiéramos ser más libres. O sea, yo tenía esta idea de, bueno, o sea, porque ya estábamos enamoradas, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba, cuando termine mi relación, pues ya voy a poder estar con ella sin tanto problema, sin escondernos, sin tanto miedo y tal, ¿no? Esa era mi expectativa. Pero, y bueno, además yo sí, al terminar mi relación, otra vez, lo mismo, corté contacto totalmente, ¿no? Porque sabía que necesitábamos darnos espacio y tal. Y aunque estaba pendiente el divorcio, este, sabíamos que necesitábamos tiempo, ¿no? Entonces yo corté el contacto y el tema es que esta otra chica seguía enganchada con su ex. Y no, o sea, ya no tenían una relación de pareja como tal, pero emocionalmente sí tenían asuntos ahí pendientes, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro y frustrante ver que yo sí había cerrado ese capítulo anterior. Yo sí quería estar con ella en ese momento y entre toda la locura del enamoramiento, pero ella no había cortado el contacto, seguía enganchada con su ex y pues entonces no estaba tan presente conmigo, ¿no? Incluso recuerdo que muchas veces yo le decía, lo único que te pido es que cuando estés conmigo no estés hablando con ella, ¿no? Porque no vivíamos juntas, o sea, me regresé a casa de mis papás después de la separación y ella, pues bueno, tampoco estaba con su ex, ¿no? Pero yo le decía, por favor, o sea, estando conmigo no hables con ella, o tienes otros momentos para hablar con ella. Y ella de cualquier manera le escribía a su ex y enseguida ahí estaba. Y cuando le empezaba a contestar los mensajes, yo la perdía, ¿no? O sea, como que dejaba de estar presente conmigo, se enfocaba en los mensajes y su enredo y lo que sea que hablaran. Y entonces eso a mí me hacía sentir como muy mal, ¿no? O sea, como pues sí, como que no me estaba dando espacio, ¿no? Y por un lado, reconozco que pues mi expectativa tampoco era la mejor, ¿no? Porque pues ella estaba resolviendo cosas que tenía que resolver o etcétera, ¿no? O sea, ella necesitaba tiempo también para procesar su ruptura, pero yo no le quería dar tiempo, yo nada más quería como, bueno, ya estemos juntas y listo, sigamos con la vida. Y pues bueno, eso tampoco fue muy justo de mi parte, ¿no? Pero en ese momento pues no lo veía. Y además de esto, que el tema principal que a mí me causaba mucho conflicto era que ella seguía enganchada con su ex. Pero también a lo largo de todo el tiempo había otras cosas que no me gustaban, ¿no? Una de esas cosas era que, o sea, fue una relación muy pasional y muy intensa, ¿no? Pero esta chica tenía un carácter difícil, ¿no? Se enojaba y no había poder humano que hiciera que como que pasara ese momento, ¿no? Y entonces ahí nos empezamos a enganchar sus heridas y sus reacciones y las mías. Cuando ella se enojaba, lo que hacía era decir, ya no quiero nada, ya me voy, ya no me hables, y me bloqueaba, ¿no? De pronto me bloqueaba o no me contestaba y pasábamos de estar todo el tiempo en comunicación, y de verdad todo el tiempo, a que ella como que ponía una barrera y ya no podía yo decirle nada, y yo
pues entraba en pánico por mis propias heridas y entonces la buscaba y lloraba y le llamaba y le escribía y la buscaba por todos lados y no había respuesta, ¿no? Entonces eso a mí me hacía entrar en un pánico horrible y ya hasta después, que a veces podían pasar un par de días, ya hasta después que se le pasaba el enojo, pues ya regresaba, ¿no? Y ya volvíamos a hablar y bueno, ya volvíamos a la dinámica de siempre. Pero estos momentos, además, pasaban seguido, ¿no? O sea, porque sí, pues yo sentía que se enojaba mucho y muy seguido, ¿no? Y de pronto yo a veces no sabía ni por qué y ella a veces tampoco me lo decía, ¿no? O sea, nada más se enojaba y luego yo estaba tratando de adivinar por qué se había enojado y buscándola y tal, ¿no? Entonces, era muy complicada esa parte para mí, fue muy doloroso. Yo no estaba acostumbrada a eso no pasaba en mi relación, en mi primera relación, esta relación larga que tuve. Y eran cosas que yo siempre había pensado que no iba a permitir. Y eso fue un punto súper importante, porque en esta relación yo estaba súper enganchada y permití muchas cosas que yo siempre me había prometido que no iba a permitir que sucedieran, ¿no? Entonces, pues estábamos en esta dinámica constantemente y eso pues tampoco me gustaba y me activaba, ahora entiendo, mis heridas, ¿no? Ella se desaparecía porque ponía un límite, una barrera para protegerse, o bueno, porque necesitaba espacio, pero yo no lo entendía, la buscaba, no me respondía y entraba en un estado de angustia, pero estados muy intensos, ¿no? Y muchas veces, como yo sabía, o sea, yo desde el principio sabía que esta no era una buena idea, ¿no? Y con estas cosas que no me gustaban, pues más. Y muchas veces yo traté de terminar la relación, pero siempre regresaba, o sea, siempre ganaba la angustia de perderla. Y llegaba a cosas como que ahora entiendo que eran las herramientas que yo tenía en ese momento, ¿no? Pero hacía cosas como, por ejemplo, cuando ella se enojaba mucho y que no me quería hablar, yo pues lloraba y entraba en caos, o sea, era horrible porque me pasó, esto pasaba cuando yo estaba en la maestría, ¿no? Y estaba en la maestría, pero había clases donde de plano yo no me podía concentrar porque estaba en la angustia total de que ella ya se había enojado conmigo. Entonces lloraba y una de mis estrategias para que volviera a acercarse a mí era tomarme fotos así llorando de verdad, así sacando el alma y se las mandaba, ¿no? Y a veces eso funcionaba, ¿no? O sea, a veces era como de, ay, no, lo siento, te ves muy triste, ya, o sea, como que le tocaba el corazón y ya era cuando se daba el reencuentro, ¿no? Pero, y bueno, ahora entiendo que pues al final esa era una estrategia que me funcionaba para volver a conectar con ella en esos momentos. Pero bueno, después de toda esta dinámica, me tomó 2 años. O sea, llegó un punto donde yo dije, ya, terminemos la relación. Porque si era una relación, digamos, oficial, aunque siempre la mantuve un poco escondida, porque era muy evidente que había empezado muy pronto, ¿no? Después de mi separación. Pero llegó ese momento donde la gota que derramó el vaso fue cuando ella seguía enganchada con su ex y unas ex amigas de ellas, o bueno, amigas de ellas, se iban a casar y ella me preguntó que si podía ir a la boda con su ex, ¿no? Y yo dije, haz lo que quieras, pero yo no puedo con esto. Y ahí fue donde dije, ya, en este momento termina todo y ya, ¿no? Ahí para mí terminó la relación, pero aún con eso, al final ella no fue a la boda y como que pues ya, pues medio hablamos para medio reconciliarnos, pero para mí eso marcó como la ruptura de la relación, ¿no? Y entonces, así estuve un buen tiempo en como que quería terminar y la relación, digamos, terminó ahí, la relación oficial,
pero seguíamos viéndonos, ¿no? De repente era como, me entraba la angustia y la buscaba y ella me contestaba y nos volvíamos a ver, pero sabíamos que ya no andábamos, etcétera, ¿no? O sea, fue muy complicado, muy caótico. Entonces pasaba más de pronto esto de que ella no me contestara, porque pues ya no tenía ninguna obligación, entre comillas, conmigo, porque ya habíamos terminado. Y bueno, fue muy caótico ese periodo. Fueron 2 años los que me tomó terminar la relación ya oficialmente y definitivamente. Y lo que tuvo que pasar para que yo pudiera terminar esa relación fue que apareciera otra persona. Y en este momento, o sea, durante estos 2 años estuvimos yendo, viniendo, ya no andábamos oficialmente, pero pues sí, nos seguíamos viendo y todo. Pero llegó un punto donde como no éramos nada, pues empezó a aparecer otra persona por ahí, ¿no? Y cuando apareció esa otra persona, ahí fue donde para mí marcó totalmente el, el fin, ¿no? Em, lo que pasó también, de hecho, aguanté mucho, ¿no? Porque yo sabía que estaba apareciendo esta persona por ahí y me tardé en irme. Y recuerdo que el punto más bajo al que llegué, que me llevó a tomar la decisión de irme, fue en Semana Santa. Iba a ser Semana Santa. Yo sabía que mi ex estaba con la otra chica que había aparecido y entré en pánico de pensar que estuviera con ella en esos días, ¿no? Que además eran días libres y que yo no sabía qué iba a hacer conmigo, ¿no? Entonces, pues le rogué que nos viéramos. Le dije, oye, hay que vernos algún día de estos, ¿no? O sea, de estos de Semana Santa que son libres. Y ella no quería. Y le dije, por favor, etcétera. Y empecé a rogar y a rogar y a rogar y a rogar. Y ella estaba como enojada conmigo y estaba cerrada. Estaba así de no, 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 no. Usé todas mis herramientas que tenía para tratar de convencerla, le hablé llorando, le mandé fotos, incluso a veces me ponía en riesgo en el sentido de que me quedaba en el carro, en la calle, en la noche, llorando con el teléfono ahí, eh, y como que le hacía saber, como, oye, mira lo mal que estoy por ti, entonces reacciona y contéstame y accede a lo que yo quiero para que yo ya por fin me pueda calmar, ¿no? Pero ella en ese momento, pues no, o sea, no hubo manera, no hubo poder humano, no nos vimos esos días y eso a mí ya me marcó como o sea, llegué tan bajo, me sentía, la imagen que me llegaba a la mente era como si yo estuviera en el momento de rogarle tanto y llorar tanto y que ella no cediera, me sentía revolcándome en un charco de lodo, ¿no? O sea, me sentía humillándome así totalmente y para nada. Entonces, después de llorar tanto y de que nada pasara, yo dije, ya no puedo. O sea, ya está con otra persona, pues ya me tengo que ir, ¿no? Y en ese momento, pues fue cuando me fui, cuando por fin pude cortar ya definitivamente la comunicación, el contacto, dejar de rogar e irme. Fue muy doloroso para mí también esta situación, pero la verdad es que ya había ido trabajando, o sea, había ido dando pasos muy pequeños previamente para cuando llegara este momento, porque yo sabía que iba a llegar, ¿no? Y cuando terminamos, decidí que esta vez sí me iba a dar tiempo para sanar, al contrario de lo que había hecho con esta misma persona al principio, ¿no? De engancharme o agarrarme de esa relación para no sentir tanto el dolor de mi separación. Entonces decidí que me iba a dar tiempo para sanar, que no iba a estar con nadie en un tiempo. Regresé a terapia en ese momento, pero la verdad es que regresé con otra terapeuta. Y yo sí tenía esa intención de trabajar y sí estaba en eso, ¿no? Pero ahora que lo veo en retrospectiva, entiendo que el trabajo que hice en ese momento no fue tan profundo, porque sí me di tiempo, empecé a hacer mandalas, aquí hay una imagen de estos, uno de los primeros mandalas que hice. Los mandalas me ayudaban mucho como para regresar a la calma, ¿no? De esa ansiedad que traía todo el tiempo, me ayudaban a regresar a la calma. Pero
no entendí realmente qué había pasado en la relación. O sea, lo entendía por encima, pero a nivel profundo en mí no había entendido qué había pasado. Entonces, aunque fui a terapia un tiempo, me sentía mejor, estaba con los mandalas, etcétera, el trabajo no llegó a ser tan profundo. Y en ese tiempo, pues entre tantas cosas, empecé a hacer cosas nuevas y una de ellas fue que entré al mundo del baile. Empecé a bailar salsa, bachata y todo, todos estos ritmos latinos. Me enamoré, me encantó, me hice súper fan y súper adicta. Y en ese ambiente, que era un ambiente muy diferente al ambiente donde yo siempre me había movido, pues descubrí que también me gustaban los hombres. Yo siempre antes, pues me había identificado como que me gustaban solo las mujeres. Pero en ese momento que empecé a interactuar diferente con hombres, pues me di cuenta que también me gustaban. Y a partir de eso, pues empecé a explorar y me sentía además muy novata, ¿no? Porque además esto pasó a mis, no sé, 20, no, a mis 30, ¿no? Pero bueno, entonces empecé a conocer personas, pero los que me gustaban no me correspondían. Y ahí hubo algunas historias de mini corazones rotos, pero bueno, como nunca fue una relación bien, pues bueno, no vale la pena ahondar en eso, ¿no? Luego llegó la pandemia. Eh, la vida iba bien, yo me sentía contenta en el baile, a pesar de estos mini corazones rotos que tenía, de muchas desilusiones de que yo me enamoraba y o alguien me gustaba y pues no era correspondido, ¿no? Pero estaba contenta en el baile, me iba bien en el trabajo, etcétera. Pero llegó la pandemia y esa fue una crisis que me sacudió el piso y bueno, a todos, ¿no? Bueno, a la mayoría de las personas. Y en medio de esa crisis, pues llegó mi amor de pandemia. eh, Apareció un chico que conocí en una de las apps para salir con gente. Y en medio de la crisis, pues llegó él, nos empezamos a ver, nos llevamos bien. Y en medio de toda esta situación donde yo pues ya no iba a bailar, ya no salía, y yo antes era de salir a todos lados y estar con 1000 personas, mis amigos, etcétera, este, pues para mí fue muy duro el encierro, ¿no? Entonces lo conocí a él y me agarré de él, pero la verdad es que estoy muy consciente de que nosotros empezamos a salir justo cuando él terminó con su ex, ¿no? O sea, él hizo lo que yo hice la primera vez. Él terminó con su ex y empezamos a salir nosotros, ¿no? Entonces yo le serví como para distraerse de eso, y él me sirvió a mí, digamos, para no sufrir tanto la crisis del encierro y la pandemia. Y entonces, la verdad es que él me dijo desde el principio, por esta situación, que él no quería una relación. Y yo acepté eso, pero me quedé con la esperanza de que con el tiempo él tal vez sí se podría enamorar de mí y sí se podría dar algo. Él me había dicho que no, pero yo, pues como él me gustaba y tal, dije, bueno, pues le voy a dar tiempo, voy a estar aquí, le voy a dar tiempo y con el tiempo, pues las cosas pueden avanzar, ¿no? Pero pues aquí viene mi cuarto corazón roto, porque por supuesto, él jamás se enamoró de mí como yo me había enamorado de él, ¿no? Y algo empezó a suceder también. Desde el principio de la relación también eran focos rojos que yo pasé por alto, pero desde el principio de la relación, él activaba mis heridas emocionales. Lo digo en el sentido de pronto, pues como no tenía ningún tipo de obligación, entre comillas, conmigo, pues él se desaparecía, ¿no? O sea, pues se iba con sus amigos, tomaba, etcétera, y se desaparecía del teléfono cuando en otros momentos todo el tiempo estábamos en contacto. Perdón. Entonces, él se desaparecía, se volvía a activar mi herida bueno, mi herida emocional de abandono en particular.
Y pues yo me ponía otra vez súper mal, me sentía súper angustiada, no sabía qué hacer, le escribía, como que, bueno, de hecho esta vez me contenía. De repente le llegaba a escribir, pero lo que normalmente hacía era contenerme para no molestarlo, ¿no? Pero internamente yo tenía toda una explosión de ansiedad y angustia y tal, ¿no? Pero justamente en algún momento aprendí, entre comillas, que especialmente con los hombres, pues como que yo no podía estarlos buscando así, ¿no? Entonces, no era que no quisiera, pero me contenía, me tragaba todo eso, estaba en caos, en estrés, en angustia, hasta que 2 días después, aquel aparecía y ya me contestaba y pues bueno. Entonces, otra vez, se parece, ¿no? Lo que pasó en esta relación a la anterior. Era diferente porque él no se enojaba, pero él desaparecía y yo me quedaba, y no me avisaba, ¿no? No me decía, voy acá. De pronto solo ya dejaba de contestar 2 días, ¿no? Entonces yo entraba en pánico, se me activaba esta herida y era horrible. Y pues bueno, otra vez, yo ya sabía que eso no estaba bien, ¿no? O sea, que estos momentos tan duros para mí, pues no eran algo que me hiciera bien, no era lo que yo quería. Y me quedé todavía un tiempo, traté de hablar con él algunas veces, pero nunca llegamos a nada. Y todo terminó cuando apareció otra persona, otra vez. Se repitió la historia. Y esta foto que comparto aquí es justamente, se ve bonita la foto. Estoy yo ahí en un kiosco, pero esta foto es icónica de ese día porque yo había quedado de salir con unos amigos a este lugar a donde fuimos y en la noche este chico había, había ido con unos amigos y pues bueno, yo lo interrogué y me contestó y así, que si había llegado otra chica, que yo ya tenía mis sospechas y que se habían dado un beso, ¿no? Entonces, pues él me dijo tratando de ser honesto con lo que estaba pasando, pero bueno, por supuesto que yo, o sea, en el momento en el que me lo dijo, me destrozó el corazón, ¿no? Eh, no dormí esa noche, no dormí bien. Al día siguiente vi a mis amigos, íbamos en la carretera, yo manejaba y yo iba llorando. Llegamos ahí, pues sí nos distrajimos, o sea, me ayudó para distraerme, pero tenía el corazón totalmente hecho trizas en ese momento, ¿no? Aún así, me quedé un poquito. Pero bueno, después, ya que eso pasó y que yo dije, no, necesito poner un alto a esta situación porque yo no puedo con esto, ya otra vez está pasando y no está bien para mí. Lo que fue diferente es que esta vez sí entendí lo que había pasado. Em, para prepararme para este momento de terminar la relación, porque yo sabía que eso iba a pasar, empecé a ir a terapia, pero empecé a ir con otro terapeuta, con un enfoque diferente, que a veces les he hablado de él, es la terapia focalizada en emociones. Y esta terapia focalizada en emociones, pues justamente a través de lo que sientes, te lleva al fondo, ¿no? De dónde viene eso que sientes. Y al llevarte al fondo, encuentras las heridas más profundas que tienes. Entonces, este enfoque me ayudó a descubrir estas heridas emocionales que yo nunca había escuchado hablar antes, por alguna razón que no entiendo. Pero bueno, entonces a partir de ir a terapia, empecé a entender qué era lo que me pasaba, por qué me movía tanto. Mi terapeuta validaba lo que yo sentía, porque de pronto yo decía, no, es que, o sea, yo soy muy intensa y eso está mal y nadie se va a quedar conmigo si soy tan intensa. Pero mi terapeuta me empezaba a explicar y a decir, no, no, o sea, es que lo que sientes es válido, se siente, es doloroso y tal, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como que eso me ayudó a tomar fuerza para tomar esta decisión de decir, ya, hasta aquí, porque mi prioridad soy yo y necesito cuidarme. Entonces, ahí en el fondo de esta foto se ve que tenía estos libros de la sanación de las 5 heridas, porque justamente ahí fue donde aprendí mucho de estas heridas emocionales, que son las que están debajo de estas cosas que nos duelen. Y entonces trabajé para sentir, para permitirme sentir y para sanar mi corazón roto.
Y esto pues me ayudó también, incluso me apareció casualmente, entre comillas, publicidad de un curso para sanar tu corazón roto. Me apareció cuando yo todavía no terminaba con este chico, pero yo sabía que iba a necesitarlo, ¿no? Me metí a explorarlo y me hizo mucho sentido. Entonces lo tenía ahí en la mira. Y ya en el momento en el que se dio la ruptura y que le dije, ya, hasta aquí, bye, fue cuando, pues, tomé este curso de coaching y me ayudó a sanar mi corazón mucho más rápido de lo que hubiera pensado, mucho más rápido de lo que antes había permitido, había eh, podido sanar, ¿no? Y bueno, además yo ya iba con cierto trabajo a partir de la terapia que estaba tomando. Entonces se juntaron ambas cosas y también pues lo que yo ya había ido trabajando en mí, ¿no? Entonces, en ese momento, trabajé para sentir y para sanar mi corazón roto. Me enfoqué muchísimo en ese proceso, seguía yendo a terapia y sí me empecé a sentir mucho mejor, ¿no? Pero claro, el proceso pues es conectar con el dolor y eso pues duele. Y después de este proceso, después de que pude sentir que ya había sanado ese corazón roto, empecé a trabajar también, no solo para quedarme ahí, sino para fortalecer mi amor propio, ¿no? Porque al final, todas estas historias de corazones rotos, de cosas que permites, de límites que permites que alguien transgreda, tienen que ver con esta falta de amor propio, ¿no? Y ahí fue que entendí, al final, lo que estas rupturas vinieron a mostrarme. Digamos, si hago una recapitulación, en esa primera ruptura, después de 4 meses de relación, sí hubo un trabajo interno que empecé a hacer. Y eso duró 3 meses y luego regresé con mi ex desde un lugar diferente y las cosas funcionaron durante 10 años, ¿no? Cuando terminó esa relación, no quería entregarme al dolor. Además estaba en una crisis, ¿no? Pues de identidad, de que no sabía qué iba a hacer con mi vida y me agarré de otra persona. Terminó mi relación de 10 años, me agarré de esta persona, era una relación, pues, complicada, llamémosle complicada, por todas estas cosas que ya te comenté. Y yo estaba consciente de que no estaba bien para mí eso, pero me quedé por este miedo a volver a estar sola o por esta angustia, ¿no? Y me quedé durante mucho tiempo. Esa relación duró 4 años en total, ¿no? Digamos que fueron 2 años oficiales y 2 años extraoficiales, pero en total fueron 4 años. Y otra vez, o sea, ahí me brinqué el dolor de mi primera relación. En la segunda quería trabajarlo, sí tenía la intención, pero no tenía las herramientas adecuadas, ¿no? Y no hice este trabajo profundo de entender qué había pasado, aunque yo sí quería, pero no encontré una guía adecuada para eso, ¿no? Entonces, como no aprendí la lección y me empecé a distraer y a ocupar en otras cosas, en el baile y en los hombres y tal, pues la vida me volvió a poner en la misma situación, porque de verdad, aunque eran personas con un carácter totalmente diferente, me activaban exactamente las mismas heridas, ¿no? Y ahora entiendo que eso tuvo que pasar para que yo viera eso, porque antes de que pasara todo esto, yo no sabía esto de las heridas, no tenía esa información, no sabía por qué me pasaban estas cosas, no lo tenía claro. Pero cuando terminó mi segunda relación y que yo tenía la disposición de hacer el trabajo consciente y tenía las herramientas correctas, ahí fue donde todo se acomodó. Y entonces comenzó la magia. El universo empezó a guiarme, porque además muchas cosas en ese momento empezaron a guiarme hacia un camino específico. O sea, de pronto me apareció
casualmente, entre comillas, el curso del corazón roto. Y luego me apareció otra cosa. Y todas esas cosas que o conocí libros casualmente que yo no conocía y empecé a leerlos. Y todo eso me fue llevando hacia este lugar de trabajo interno profundo y de sanación. También pude conectar más a fondo con mi espiritualidad, porque sí, no tengo ninguna duda de que todas estos cursos y estas cosas que fueron apareciendo y que me fueron llamando la atención, fue pues eso, el universo guiándome hacia donde necesitaba ir para sanar. Y también empezaron a suceder las manifestaciones. Me mudé a otro lugar a donde me sentía cómoda al principio. Tuve viajes, ¿no? Empezó a haber mucha magia en mi vida a partir de esto, pero esto pasa cuando te permites trabajar en ti y sanar. Y también todo eso me fue guiando y se abrió un nuevo camino profesional. Yo te decía, yo soy psicóloga, pero ahora también soy life coach. Y antes jamás se me hubiera ocurrido meterme a algo de coaching, porque además yo tenía una idea del coaching diferente. Pero se abrieron las puertas, el camino me fue guiando y ahora lo que hago se complementa muy bien con el coaching, ¿no? Entonces, se abrió un nuevo camino, se abrieron muchas posibilidades, se abrió mucho crecimiento y pues en ese camino estoy, ¿no? Y sí te puedo decir que hoy me amo más que nunca, ¿no? No he manifestado aún otro amor, un nuevo amor, ¿no? Espero que eso llegue pronto, pero estoy muy consciente de que esta vez sí sería diferente, de que yo no voy a permitir cosas con las que no me sienta bien, yo no me voy a invisibilizar para gustarle a otra persona. Quiero que una relación sea recíproca, no me voy a conformar con las migajitas que me den, ¿no? Como pasaba antes. Y todo esto viene a partir de este trabajo personal. Entonces, te dejo estas historias de corazón roto, eh, por si te sirven. Y pues quiero aprovechar para invitarte este domingo 19 de febrero 2023 a una masterclass que voy a dar que se llama ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Yo ya te conté a detalle cómo fue mi proceso. Yo sé que este proceso es difícil. Yo sé que es un proceso doloroso cuando terminas una relación. Y justo por eso decidí hacer una masterclass para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Esta masterclass también es parte de una membresía que tengo, que se llama Reconócete, que es un grupo de autoconocimiento que te va a dar también muchas herramientas para que te conozcas mejor. Te invito, lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que voy a poner aquí y espero verte por ahí. Y espero que estas experiencias que yo te comparto te sirvan como espejo, te sirvan para identificar si tú estás en alguna de estas situaciones, porque además fueron rupturas que se dieron de formas muy diferentes. Y si ese es tu caso, pues espero que te ayude esto que te comparto para pues terminar con esa relación que no te hace bien y para trabajar en ti, porque las respuestas siempre están en ti. Yo soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y esto es Lo Extraordinario de Ti. Nos vemos en el siguiente episodio.